Bueno, una manera un poco informal, ¿no?, de ponerme por primera vez en contacto con ustedes. Mi nombre es Andrés Suardini, voy a estar a cargo de la Cátedra de Historia Argentina de tercer año, que nos va a abarcar gran parte de lo que es el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Este aproximamiento tiene que ver un poco para que mostrarles la bibliografía, ¿no? Que siempre digo, estudiamos con fotocopias, pero quiero un poco también que vean lo que son los libros. Ya sé que estamos viviendo una situación extraordinaria, angustiante, y es difícil conseguir los textos por el encierro que tenemos. Igualmente yo, todos los textos que les voy mostrando los tenemos en fotocopiadora, pero no sé realmente cuándo vamos a volver al instituto, ¿no? Entonces hoy quería explicarles un poquitito o hablarles un poco de algo que yo ya les subí, que tiene que ver con el programa y conjuntamente con el mismo la bibliografía. En la bibliografía van a ver de la que yo considero obligatoria cuáles son los capítulos que tenemos que utilizar. Y aprovecho un poco este momento para que ustedes puedan ver algunos libros más, porque bueno, no puedo bajar todo lo que uno tiene de esta materia para que lo observen. Y para que el día de mañana, si tienen algún tema puntual, también los puedan ustedes tener en cuenta. Igualmente les vuelvo a decir, junto a la bibliografía, a lo que es el programa anual, yo les he subido lo que es la bibliografía con una serie de textos que pueden ustedes consultar cuando realmente los necesiten. Bueno, nosotros vamos a dividir lo que es la cursada en distintas etapas, ¿no?, que va a tener en nuestra historia argentina durante el siglo XIX y el XX. Nosotros vamos a arrancar, que seguramente ustedes han dejado ahí con Daniel, con lo que es la caída de Rosas en 1852 en Caseros, ¿no es cierto? Y vamos a ver un periodo que va desde 1852 hasta 1880, que lo conocemos como el periodo de consolidación nacional, ¿no? Para esto, yo en una primera parte, como un libro que no es obligatorio, pero para el periodo 1860-1880, recomiendo este libro, que es de Chiaromonte, ¿no?, que el título es Nacionalismo y Liberalismo Económicos en la Argentina, que es muy interesante. Esto no lo tenemos como lectura obligatoria, pero aquel, si alguna oportunidad lo puede conseguir, es muy interesante en cuanto a cómo se fue desarrollando económicamente y cómo se fueron desarrollando algunas élites en torno a esto dentro de nuestro país, ¿no? El que sí es un libro que es obligatorio. A todo esto, gente, yo, como les pongo en la primera subida de material, que fue la bibliografía y, como les decía, y el programa, acompáñense con una historia argentina. Yo no les voy a dar ninguna en particular, utilicen la que a ustedes les guste, la que esté a su mano, no importa de qué tendencia ideológica sea el autor, porque estos autores dan muchas cosas como entendidas y cuando nosotros los estamos leyendo, por ahí, ¿y qué pasó? ¿Qué fue este hecho que me está nombrando? Y tenemos que recurrirlo, por eso que mi presencia en el aula sería fundamental, porque yo me aboco mucho más a todo lo que tiene que ver la parte de los sucesos que van ocurriendo, apoyado en la bibliografía que ustedes van a tener que leer para que no tengan dudas cuando aborden los temas, ¿no? Para este primer proceso, de 1852 a 1880, este libro es de lectura obligatoria. Van a ver que es el libro completo. Se llama La formación del Estado argentino y es de Oscar Oslak. Yo lo que busco fundamentalmente de este texto, puede ser que lo consigan en la web, que el libro esté digitalizado, es que ustedes resalten de este autor cuáles son los puntos principales que él marca de cómo se formó el Estado argentino. Ahí van a ver que, entre otras cosas, él le da una cierta relevancia a lo que tiene que ver, diríamos, entre comillas, la comunicación, ¿no? Y para eso va a ser importante, a medida que nosotros vamos viendo las primeras presidencias que surgen a partir de 1862, el desarrollo del ferrocarril. En cuanto al desarrollo del ferrocarril, hay dos libros que son interesantes también. Uno es un clásico, que
que es La historia de los ferrocarriles argentinos de Scalabrini y Ortiz. Son libros que suelen estar agotados, por eso ojalá volvamos a lo que es la normalidad, porque todo el material está en la fotocopiadora del instituto. Y el otro es un libro muy interesante que lo ha editado, valga la redundancia, la editorial Lenguaje Claro, que el profesor Castro se los puede conseguir, porque él es el que está con esta editorial, que es Historia del ferrocarril en Argentina. El texto es de Mario Justo López, Jorge Waddell y Juan Pablo Martínez, que han estado en el instituto en la jornada de historia. Es un libro muy interesante, basado también en mucho de lo que es lo de Scalabrini y Ortiz, pero han anexado muchos datos más contemporáneos que lo hacen una historia bastante atrayente sobre el ferrocarril en nuestro país. Bien, dentro de todo este periodo también tenemos hechos muy fundamentales de la historia argentina y de mucho debate y análisis. Ojalá lo podamos debatir en clase. Yo estoy tratando de ser, les vuelvo a decir, lo más sintético posible, que uno es la guerra del Paraguay, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver esta guerra que se desarrolla durante la presidencia de Mitre, que se van a firmar los últimos tratados de paz durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, y para esto abordamos dos textos, les voy a dar, siempre les doy un clásico como para tenerlo, aunque algunos digan bibliografía superada. A mí particularmente me tienen bastante podrido los que dicen bibliografía superada, porque nunca les van a dar qué superó a esa bibliografía. Siempre bibliografía superada, como haciéndose ver que tienen un gran o un amplio marco bibliográfico, pero después cuando uno les pregunta no saben qué libros recomendar. Hay muchos de este tipo, ¿no? Hay muchos que han juntado pila de fotocopia, pero los libros no los vieron nunca, pero te dicen bibliografía superada. Bueno, a raíz de esto tenemos que esto es un clásico, La guerra del Paraguay y las montoneras argentinas, de José María Rosa. Tiene su tendencia ideológica, obviamente, como todos los que nosotros analizamos. Y hay uno muy interesante que uno de los autores estuvo en la jornada de historia del año pasado, que es una recopilación de anécdotas, de hechos, una síntesis muy muy buena de lo que es la guerra del Paraguay, que es a 150 años de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. ¿Quiénes son los autores? Bueno, este libro se lo debemos al profesor Fradkin, profesor de la Universidad de Luján, y el principal recopilador de datos es el historiador Garavaglia. Juan Carlos Garavaglia, que falleció en Francia, y posteriormente a esto Fradkin decidió que este libro no quedara a oscuras, gracias a Dios, y lo editó. Este es un libro que se los recomiendo, así que aquel que pueda tener acceso posteriormente, les vuelvo a decir, toda esta bibliografía está mencionada en lo que yo ya les dije anteriormente, es muy bueno para analizar ese hecho histórico. Otro de los hechos que nosotros vamos a tener que analizar, ya metiéndonos en la presidencia de Nicolás Avellaneda entre 1874 y 1880, es la denominada campaña al desierto. Nosotros vemos que hay dos periodos de esta campaña realizadas por sus ministros de guerra, la primera por Alsina y la segunda por el general Roca. Y hay un libro que es bastante interesante, que tiene una cierta postura, lógicamente, también sobre lo que consideran los hechos, que es sobre la campaña del desierto, una guerra infame. Bueno, está hecho por Andrés Bonatti y Javier Valdés, también bastante interesante a cuanto a lo que tiene que ver su lectura. Bien, nosotros ya llegando hacia lo que tiene que ver la presidencia de Avellaneda, vamos a ir viendo también, esto acompañado con el caudal inmigratorio que va llegando al país, la formación de agrupaciones obreras para defender sus derechos contra la patronal. Para esto hay un libro también interesante que se ha expuesto también en alguna jornada de historia, si mal no recuerdo, o su autor ha estado en el instituto presentando el texto, que es Los orígenes de la clase obrera argentina. No les estoy diciendo las editoriales porque están todos mencionados. Es un libro de Lucas Poy,
muy interesante para aquel que le interese ampliar mucho más de lo que le puede dar una historia argentina o de lo que yo les puedo dar en el dictado de la cátedra sobre lo que tiene que ver los orígenes del movimiento obrero argentino, ¿no? Y ya metiéndonos a partir de 1880, tenemos un libro que es de lectura obligatoria, que es El orden conservador, de Natalio Botana. Este libro sí lo vamos a tener que leer todo. Interesante en cuanto para ver lo que piensa Botana sobre todo lo que tiene que ver este periodo. Yo anteriormente les había hablado de lo que era el tema de la inmigración. Bueno, con respecto al tema de la inmigración, nos vamos a manejar, ustedes los tienen mencionados en la bibliografía que yo les dejé, con Fernando Devoto, Historia de la inmigración en Argentina, que considero bastante bueno para lo que necesitamos nosotros para la cursada de la cátedra, ¿no? Y bueno, ya llegando hacia 1916, que tiene que ver con la ascensión del radicalismo, no le voy a pedir que se compren alguna historia específica sobre lo que tiene que ver el desarrollo del radicalismo, pero bueno, vamos a ver un libro que les va a servir también para todo lo que tiene que ver no solo el radicalismo, sino todo lo que tiene que ver la corriente obrera. En esos momentos les habla de las grandes huelgas hasta anteriores a la aparición de lo que es la Unión Cívica Radical en 1891, que es El radicalismo argentino, de David Rock. El autor seguramente ustedes ya lo tienen más que conocido, que abarca el periodo de 1890 a 1930, que es la caída del segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Y también, bueno, sobre las huelgas obreras que ocurrieron durante esos años. Nosotros vamos a ver durante el gobierno radical hechos más que importantes, como la huelga de los talleres Bacena o los hechos de la Patagonia, ¿no? Sobre los hechos de la Patagonia, por ejemplo, si quieren ver algo, tienen el texto de La Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer, que es muy interesante, inclusive está acompañado con fotografías y con algunos documentos históricos que son muy interesantes para poderlos analizar, ¿no? Esto es para darles un paneo general, ¿no? Si yo tuviera que llevar puntualmente todos los libros con los cuales yo voy a hacer alguna mención en clase también, me sería imposible, porque trato de hacerlo esto lo más breve posible, ¿no? Es muy raro para mí estar delante de un celular, porque tampoco tengo un set estudio, como verán, esto es el pequeño living de mi casa, ¿no? Pero bueno, las circunstancias hacen que me tenga que presentar de esta manera. Igualmente esperemos que esto pase muy pronto, que pueda estar con ustedes, que podamos dialogar y hacer lo que a mí realmente me gusta, que es dar la cátedra. Les mando un abrazo muy grande y espero verlos muy pronto. Chau, chau. Perdón por el dedo.